Esta vez Donald Trump se echó para atrás con su amenaza de cerrar la frontera. Nos dio un año de gracia. La razón, guardar las balas de plata para el año que entra, que es año de campaña presidencial. Después del informe Mueller, el señor Trump está decidido a utilizar a México para la campaña presidencial. Donald Trump endurece su posición en la frontera con México y pone al frente de los organismos de seguridad a personas de un perfil completamente antimexicano. Esto es En la Mira, comenzamos. La semana pasada el presidente Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, amenazó con que iban a cerrar el tráfico en el Puente de las Américas, que reúne Ciudad Juárez con El Paso. Retiró incluso varios de los guardias fronterizos y esto generó una crisis enorme. Pero la semana terminó con un cambio de opinión. Decidió Donald Trump mandar estas decisiones para un año después, seguramente porque viene su campaña electoral. Y sin embargo, hizo cambios en el ministerio, en la Secretaría del Interior, en Homeland Security. Sacó a Christian Nielsen y metió personal que, francamente, nos debe hacer temer por lo que se nos viene encima. ¿Cómo relacionar este reculamiento y después este cambio en la política y en los personajes? Mira, yo creo que el planteamiento es muy claro. Después de que el informe Mueller, que es importante entenderlo como un parteaguas, este hombre estaba verdaderamente apanicado de lo que podría salir ahí o lo que el fiscal, que supuestamente estaba de su lado, y de hecho lo estuvo, lo que sacó fue algo que él pudo manejar como una constancia de inocencia, lo que no es necesariamente. El reporte Mueller es el que tiene que ver con el involucramiento de los rusos, en la campaña presidencial y en todo lo que va alrededor de él. Y a partir de ese momento él lanza prácticamente la campaña, el inicio de la campaña presidencial, reforzándose con grupos verdaderamente de lo que es esta extrema derecha norteamericana y en donde el tema México piñata, o sea, volverle a pegar a México, pegarle a Centroamérica, se convierte en el eje de este tipo de política exterior. Yo creo que vamos a ver esto desde ahora y más adelante, y aquí el interrogante es no qué va a hacer Trump de aquí en adelante, que es algo que no podemos pues pensar ni siquiera cómo va a reaccionar, sino cuál debe ser la respuesta mexicana ante una locura como la que probablemente esté planeando este señor. Sí, Trump no cerró la frontera, pero la cerró parcialmente. Retiró los cruces, retiró al personal. Los cruces tardaron hasta 12 horas, sobre todo en Ciudad Juárez, El Paso, en Tijuana, en algunos de las entradas de Tamaulipas, donde más transporte hay precisamente de trailers y camiones. Eso obligó a empresas a enviar por barco o por avión muchas de sus cargas, sobre todo cuando eran perecederas o urgentes. El costo económico fue alto. Trump un día dice una cosa y el otro la siguiente. El mismo día, como tú decías, que dijo, bueno, vamos a esperar un año, le agregó otro componente, ahora agregó el componente no solo del comercio y de los migrantes, sino también el del narcotráfico, lo cual es un tema muy complejo, porque dijo que si no se acaba, si no deja México de enviar drogas a Estados Unidos, también pondrá aranceles. Se supone que está en discusión el TEMEC. Entonces, es una olla, la cabeza del señor Trump, donde entra de todo y donde se expresa de todo. Lo peligroso para esto es ver cómo, decía R, tiene razón, cómo va a reaccionar México. Quizás el presidente no tiene que engancharse, como él mismo dice, en este tema, pero me parece que el resto del Estado mexicano, en muchos ámbitos, tendría que dar una respuesta mucho más sólida. A mí me llama la atención que se toma a la ligera. Lo dice Trump, dice una cosa al día siguiente, dice otra. No nos ha dicho en esta mesa, pero lo hemos leído en muchos articulistas y opinadores. Los dichos de Trump vienen acompañados de hechos, acciones, claro. De acciones. Lo que decía Jorge, cerró parcialmente la frontera. Primero nos amenaza con cerrar la frontera, luego la cierra parcialmente. Luego nos dice, no estamos haciendo la tarea, que por eso nos castiga.
y vamos a ver qué pasa con el Tratado de Libre Comercio. Digo, con el TEMEC yo no estoy casado con eso. Y después, en un año, vamos a ver si han mejorado o no. Por ahí tuvo un gesto, sí, cuando hubo una foto de gendarmes reteniendo migrantes. Están haciendo mejor las cosas. Me pregunto, ¿dónde está México? ¿Dónde está el gobierno mexicano y dónde está nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores? Esto tiene que decirse, porque una cosa es no engancharse, no hacerle el juego, y otra cosa es, momento, tenemos sentido del decoro, somos un país soberano, y que nos vengan todos los días a tomar como el payaso de las cachetadas merece una respuesta, no una locura, no un desafío, sino por lo menos hacer lo que decía el presidente en campaña, intentar serenar a Donald Trump. Ahora, yo se hubiera preferido, lo confieso, que la bomba estallara ahora. Es decir, que cerrara en este momento las fronteras, que el enganchamiento con el gobierno mexicano arrancara desde ahora, que los argumentos de aranceles y cierres se dieran ahora. Porque si se hubiesen dado ahora, se desgastan de aquí a la campaña. A mí el hecho de que ha dicho, no, me voy a guardar todas estas balas, una por una, para el año que entra, pues en realidad lo que está haciendo es fijar fecha para el pleito. Y quiere decir que en estos meses, el año que entra, es cuando va a estar la olla al rojo vivo. Y desde esta perspectiva, Pablo, es donde me permito diferir, porque la verdad es que ¿para qué gastarnos ahorita el escudo que vamos a necesitar en enero o febrero del año que entra? Es decir, nos vamos a acabar enganchando. No hay forma en que el gobierno mexicano no le entre. Pero si ahorita estamos en round de sombra, pues entendamos que es round de sombra y hasta el año que entra le entramos con toda la fuerza. Que supongo que es lo que quiere decir Marcelo Ebrard cuando dice, a ver, que no hablemos es parte de la estrategia, ¿eh? No supongamos que no hay estrategia. Bueno, será el año que entra cuando veamos si en efecto la diseñaron bien. Perdón, y es que hay otro factor ahí que no es nuestro necesariamente, que es Centroamérica, porque hay que recordar que el tema central ahí es el triángulo Guatemala, El Salvador y Honduras, en donde dice el propio Trump, les voy a quitar la ayuda que les iba a dar. Si le quita la ayuda, esto se pone todavía peor, pero bueno, es esta idea de que es un problema centroamericano, aunque ya en los últimos meses se ha visto incluso un repunte en el número de mexicanos que intentan cruzar a los Estados Unidos, esto también como parte de una situación económica que se ha venido agravando. La campaña ya empezó, Ricardo, en ese sentido yo creo que se esté guardando las fichas. Yo no creo que él se guarda fichas para pero nada. Él dijo, les doy un año. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pero dio un año y al otro día corrió a Christian Nielsen. La campaña continúa, es un modelo continuo, es un modelo estilo coordinadora. O sea, voy, te pego, me regreso y lo mantengo como discurso. Si mañana de repente voltea y empieza otra vez a ver a China y a aventarse contra China, entonces podremos decir, que se vaya y empiece otra vez el asunto con China. A mí lo que me parece peligroso, y la verdad es que entiendo el planteamiento de Pablo, decir México tiene que reaccionar. Yo no sé cómo se reacciona frente a una situación en donde tienes un margen de maniobra relativamente pequeño y lo que te urge es eso, la aprobación de un tratado de libre comercio, porque si ese tratado no se aprueba y este loco se le ocurre echar abajo el TLC por ahí de mayo, junio o julio, estaremos en problemas. A ver, el tratado tiene como fecha límite para aprobarse junio en los hechos. Hay que sacarlo antes de junio, o antes que termine junio. Que me parece que eso es lo único que yo entendería por qué el presidente o la Cancillería no hacen otro tipo de reclamaciones. Pero eso no impide que haya otro tipo de expresiones o que se puedan manejar otro tipo de cosas, salvo una declaración que sacó el Senado contra el señor Donald Trump. No ha habido absolutamente nada más. A ver, hombre, no ha habido una declaración de la presidenta de Morena, ¿no? O del partido, como partidos políticos, Morena. Se podría ver en otras épocas, se han hecho comunicados juntos de los distintos partidos políticos, se han hecho marchas sin que tenga que intervenir ni el presidente ni la Cancillería. Y creo que el problema que existe en el fondo es que en el gobierno no hay una estrategia unificada sobre este tema, sobre el tema de los migrantes. Creo que entre la Secretaría de Gobernación y la Cancillería no tienen un mismo punto de vista. Se vio ya en la reunión que tuvo Olga Sánchez Cordero con la señora Nielsen, precisamente antes que renunciara, con la visita de Jared Kushner a México. Me parece que hay muchas, sí hay una idea general, pero quizás no hay una estrategia general como cómo llevar el problema en todos sus distintos ángulos y vertientes. En el libro de Donald Trump, Jorge, creo que el capítulo 1
página 1, dice de cómo negociar, dice, yo primero lo golpeo, lo humillo al que está enfrente y después entramos a negociar. Y nosotros la estrategia que tomamos es callar en todo. Yo entiendo que no hay que desgastarse en infiernitos, en pleitos, que va a venir uno más grande después, sí, pero cuando uno se agacha ante el poderoso del norte de una manera que el silencio es la norma, pero le contestas a cualquier reportero y quiere derecho de réplica e insulto, etcétera, me parece que estamos perdiendo la dimensión de lo que es la presidencia de México. O sea, la presidencia nos representa a todos y no es al presidente a quien está insultando solamente Donald Trump, es al país. Al cerrarnos la frontera, gradúa, los dejo pasar, pero unos cuantos camiones y que se les echen a perder sus mercancías. Oiga, señor, yo creo que hay que contestar sin un afán de ir a un pleito, porque en un pleito perdemos, pero sí de dejar en claro el decoro nacional. Hay que decir algo. Y segundo, el tema del Tratado de Libre Comercio. El tratado no está ratificado por el Congreso. No sé si se estén haciendo las labores de cabildeo suficientes como para lograrlo. A los demócratas no les gustan el tema laboral, el tema farmacéutico y el tema medio ambiente. ¿Qué estamos trabajando allá para cabildear? No sé. Ahora, la negociación arranca así, si no me perdí. Trump nos pide que nos hagamos cargo de la migración y López Obrador le responde, sí, denos dinero para crear cortinas de desarrollo. Ese era el toma y daca, el quid pro quo. Mi impresión es que en estas fechas se descompuso. O sea, Trump le está mandando decir al presidente mexicano, su propuesta suena interesante, pero no la voy a tomar en serio. Ni un peso. Porque no me funciona para mi estrategia de campaña. A lo mejor resuelve el problema de la migración, Sí. pero no me resuelve mi problema de campaña. Y ahí es donde sí es de lamentarse que no hayan podido encontrar pues, un piso común. No lo van a encontrar hasta después de la elección de Para México lo fundamental es que se apruebe el Tratado de Libre Comercio. Esto es la clave. O sea, el gran triunfo de México frente a Trump es llegar al acuerdo con los demócratas. Esa es la clave. Espero que se lo estén haciendo. No sé si abiertamente o por abajo. Si no lo hacen, si no hacemos eso, si no tenemos ese papel para junio, estaríamos en un verdadero problema. Bueno, pero ese ha sido un problema, es un trabajo de lobbying, un trabajo que se tiene que hacer en el Congreso, de aprobar medidas aquí que están un poco postergadas, como es la reforma laboral, y a partir de eso se puede construir un acuerdo para sacar el TMEC adelante, el Tratado de Libre Comercio, que me parece que hay que tratarlo en forma autónoma del tema migratorio. Sin duda. Bueno, ahí están. Vamos a seguir platicando de esto seguramente más adelante. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este programa. Nos vemos la próxima semana, 22:45 en La Mira.